Son 18 juristas que se han unido para presentar la primera demanda de inconstitucionalidad en contra de la decisión del presidente Daniel Noboa de hacer el llamado a una asamblea constituyente. Además, solicitan la suspensión provisional del decreto ejecutivo enviado por el mandatario. Los juristas que presentaron esta demanda señalaron que la decisión del mandatario se contrapone a la Constitución de la República en los artículos 444 y 443 en el proceso normativo para llamar a una constituyente. La Corte Constitucional tendrá que calificar esta demanda y dar paso al procedimiento. El Consejo Nacional Electoral tendría un plazo de 45 días para convocar a las elecciones. Se espera que el organismo sesione este fin de semana, inclusive, para tratar el tema, aunque el presidente ya anticipó una fecha. El tema está ahora en manos del Consejo Nacional Electoral. La gran pregunta es cuánto tiempo podría tomar convocar a una asamblea constituyente si este organismo decide dar luz verde al proceso. Según Esteban Ron, catedrático y analista electoral, aunque difiere de la forma, explica que el trámite podría resolverse en cuestión de días. Ya empezarían a correr los plazos para los 45 días de la ejecución de la consulta popular. El presidente ha dicho que para el 30 podría cumplirse. Sí. Si es que el Consejo Nacional Electoral decide acatar y la ciudadanía decide votar favorablemente, ¿sí?, de esto, se entendería que es el máximo pronunciamiento del soberano. Y ya no se podría hacer absolutamente nada. Incluso en una de sus últimas intervenciones con la prensa, el presidente de la República, Daniel Noboa, sugirió que los ecuatorianos podrían acudir a las urnas a finales de noviembre. Tenemos un referéndum el 30 de noviembre. Esperamos, y los números dicen, pues que estamos muy bien posicionados. Si el CNE decide convocar a elecciones, deberá sesionar para definir el cronograma, aprobar el presupuesto, organizar la impresión de papeletas y la logística electoral. Los expertos remarcan que al final será el electorado el que tenga la última palabra sobre la constituyente. Y por lo tanto no tiene por qué sujetarse a las reglas y a las camisas de fuerza que están previstas en el artículo 444, ni en ninguno de los articulados ni de la jurisprudencia que está establecida en la Corte Constitucional. Ahí se está haciendo ejercicio del poder constituyente originario, no del poder constituyente creado por la Constitución, sino del poder constituyente que da origen a una nueva Constitución. Diana Tamaín confirmó a El Noticiero que el decreto presidencial llegó la mañana de este viernes al Consejo Nacional Electoral, organismo que tiene hasta 12 horas para convocar a una sesión de pleno donde se resolverá el tema del pedido del Ejecutivo respecto a una asamblea constituyente. En Bolívar, el presidente Daniel Noboa participó en la colocación de la primera piedra para la rehabilitación de la vía Chimbo-Cristal, una obra esperada desde el 2021 y que beneficiará a más de 100.000 habitantes. Durante esta ceremonia reafirmó que su plan de redistribución de recursos continuará, pese a las resistencias y el llamado a un paro por parte del sector indígena. Hoy vivimos un momento clave para el Ecuador, un momento de cambio y de cambios profundos. Estamos llamando a una consulta para una asamblea constituyente, que antes pues les encantaba la idea a muchos, pero ahora ven que el pueblo no los quiere. Entonces ya no les gusta la idea de consultarle al pueblo, ni de que se arme una asamblea constituyente a base de elecciones democráticas, ya que saben que hay muy poca probabilidad de que ellos sean elegidos. Mientras otros tratan de bloquear la voz del pueblo y la decisión del pueblo, nosotros seguimos impulsando de una manera democrática el fortalecimiento institucional de nuestro país. Estamos en semanas importantes. También vemos algunos revoltosos de siempre que quieren hacer paro, que quieren parar pues actividades. Exactamente. Mi mensaje es ese. Que se pongan a trabajar, que dejen de fregar la vida. Sus comunidades mismos están siendo beneficiados. Hemos entregado más de 30.000 bonos raíces de $1.000 cada uno a comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas en Sierra Centro y también en el norte del país.
Ayer entregamos en la provincia del Chimborazo 100 tractores con un valor aproximado de 3.5 millones de dólares. Porque ¿qué estaba pasando? Los que les alquilaban los tractorcitos en sus comunidades les querían duplicar el precio. La culpa al gobierno. Entonces, ¿qué dijimos? Nosotros les vamos a traer 100 tractores de primer nivel, eficientes en el consumo de combustible para los agricultores de nuestras zonas rurales en la sierra. Ya no saben de qué manera pararnos. Nos han declarado, pues, como si que fuesen ellos dueños del país, personas no gratas. Yo los declaro personas no gratas a ellos en todo el país. Porque el Ecuador es de todos, no es de ellos. Ellos no pueden venir a decir si es que un presidente de la República es persona grata o no grata en parte del territorio nacional, o si es que la policía y las Fuerzas Armadas son bienvenidas o no son bienvenidas. Que aprendan a respetar las leyes. Nosotros somos un gobierno inclusivo. Ellos buscan el separatismo y la exclusión. Nosotros buscamos que todos los ecuatorianos, todos tengan los mismos derechos, tengan las mismas oportunidades y tengan la misma opción de salir adelante. El paro de la CONAIE del 2022, para evitar el alza de precios de los combustibles anunciada, generó millonarias pérdidas al sector público, también al sector privado. Los gremios productivos ahora rechazan la reciente convocatoria a otro cierre de vías. La última vez que el país se paralizó fue en junio de 2022, cuando el gobierno intentó elevar el costo de los combustibles. A esas movilizaciones también convocó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Duraron 18 días. Fue bastante traumático porque el país atravesó un paro nacional generalizado que se distribuía en prácticamente 12 a 15 provincias. El exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien lideró el proceso de negociación para ponerle fin al paro y participó en las mesas de diálogo. Experiencia sobre la que incluso escribió un libro. Recuerda que hubo, además de cierres viales y disturbios, daños a infraestructuras privadas y públicas. Sectores como el florícola, como el agricultor, ganadero, los pozos petroleros, resultaron bastante afectados. Por lo tanto, yo creo que el gobierno debe enfocarse en controlar los canales de comunicación comerciales y principales sectores de la Sierra Centro y la Sierra Centro Norte. Un informe del Banco Central revela que ese paro le costó al país 1.115,4 millones de dólares. El sector público, es decir, el Estado, perdió 281,6 millones. Pero el más afectado fue el privado, que perdió 833,8 millones. El comercio no vendió 318,1 millones. La industria manufacturera dejó de producir 219,5 millones. En agricultura, ganadería, silvicultura, acuacultura y pesca se echaron a perder 80,3 millones. Hoteles y restaurantes dejaron de facturar 56,2 millones de dólares. El sector de la transportación perdió 41 millones por no circular. Y quienes ofrecen servicios profesionales y no pudieron trabajar no percibieron alrededor de 16 millones de dólares. Fue un acontecimiento nefasto, ¿no? Encima acompañado de violencia, de vandalismo. Es por eso que los gremios no están de acuerdo con el llamado a un paro nacional inmediato e indefinido que hizo la CONAIE este jueves. Carlos Luis Burgos, presidente ejecutivo de la Asociación Logística del Ecuador, dice que representa un alto riesgo para la estabilidad económica del país, el normal desarrollo de los sectores productivos y la seguridad de las cadenas de abastecimiento internas y de exportación. Creo que lo primero era dialogar. El sector indígena debería reconsiderar su medida y buscar un acercamiento, un diálogo con el gobierno para, digamos, que llegar a acuerdos, que eso es lo importante, ¿no? La tensión que genera esta clase de anuncios ya causó incluso repercusiones en los mercados internacionales. El riesgo país de Ecuador, que había logrado romper la barrera de los 700 puntos, estaba en 672 luego del anuncio de la redistribución del subsidio al diésel, volvió a subir a 761 puntos tras el anuncio de la CONAIE. Los sectores productivos, por su parte, aseguran que seguirán participando en el diálogo responsable y constructivo propuesto por el gobierno. La Fiscalía advirtió que actuará con firmeza ante actos de sabotaje, terrorismo, desacato y otros delitos en el paro anunciado por la CONAIE. Las penas por estos actos van desde los 6 meses hasta los 30 años. De manera más comedida al pueblo para que en el transcurso de los siguientes días, hasta el Quilla Raimi. Este ya es un mecanismo de sembrar miedo y de sembrar terror.
que podría perfectamente iniciar un proceso legal. Eso es parte de la construcción de estos espacios de terrorismo. A propósito de las declaraciones del movimiento indígena de Cotopaxi, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que advierte que las acciones como sabotaje, terrorismo, paralización de servicios públicos, ataque y resistencia o incitación a la discordia son delitos tipificados y sancionados. Afectar el agua potable de un lugar, eso es claramente ya un acto de sabotaje, delito de desacato. Puede, digamos, agredir a un policía. Terrorismo, si es que hubiera, por ejemplo, el incendio de la Contraloría con muertes de personas. Me parece que la Fiscalía lo que trata es de emitir un mensaje disuasivo, pero debería más bien actuar. Las sanciones por estos actos, según el Código Orgánico Integral Penal, pueden ir desde los 6 meses hasta los 30 años de privación de libertad. Como dice la norma, 30 años para quienes generen actos de terrorismo. En el Ecuador se ha hecho costumbre que todos los que caotizan salgan bien librados y los únicos que se quedan con la cicatriz de los procesos penales son los uniformados. Las fuerzas del orden tienen que tener la suficiente prudencia. Podrían cometerse delitos como, por ejemplo, una ejecución extrajudicial. De ninguna manera, por más que estemos en estado de excepción, ellos están habilitados a ejercer, digamos, la fuerza de una manera totalmente violenta. Además, el gobierno ha dispuesto toque de queda nocturno en 5 provincias del país: Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. De incumplirlo, los ciudadanos podrían estar incurriendo en el delito de desacato. Los dueños de los fondos previsionales que el BIES busca devolverles mediante el proyecto de ley de sostenibilidad crediticia están de acuerdo en asumir la administración. La Comisión de Desarrollo Económico recibió nuevas comparecencias para la construcción del informe para segundo debate. Desde el año 2015, el Banco del IES asumió el manejo de 67 fondos previsionales de organizaciones de trabajadores privadas. A la fecha, ya está a cargo solo de 37. Esos son justamente los que busca devolver a sus dueños mediante el proyecto de ley de sostenibilidad crediticia, el quinto económico urgente que tramita la Asamblea, propuesta con la que están de acuerdo los responsables de los fondos de cesantía, por ejemplo, de docentes de la Universidad de Chimborazo. Han esperado 10 años para que su dinero regrese, explicaron ante la mesa legislativa. La oportunidad de adoptar nuestra propia administración de manera que se refuerce los derechos adquiridos de los partícipes. Su fondo, que hasta el momento es administrado por el BIES, recoge el ahorro de 30 años de los profesores de la universidad, aseguró la presidenta del fondo. Mientras se cumple el plazo legal para que se devuelva la administración a los partícipes, exigimos garantías de estabilidad. Es decir, que no se ponga en riesgo la rentabilidad. La información entregada por los docentes se sumará al informe para segundo debate de este proyecto de ley. En el Pleno, el presidente encargado de la Comisión de Desarrollo Económico aseguró que la devolución de estos fondos le generará ahorro al banco, pues a esto se suma la posibilidad de recuperar dinero con la depuración de los fideicomisos. El banco podrá decidir si reactivar o liquidar los fideicomisos que vimos, obviamente previo a un estudio, evitando que sigan siendo monumentos a la corrupción y al olvido. Según datos entregados por las autoridades del BIES, en la actualidad, el banco tiene 6.800 millones colocados en préstamos hipotecarios. De esos, el 13% está en mora, que son valores que solo se podrían recuperar vía acción coactiva. El proceso electoral llevó a cabo la audiencia dentro de la causa seguida contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Durante la diligencia, varios peritos ratificaron de manera clara y contundente la existencia de inducir al voto por parte del denunciado. Los jueces del TCE tendrán que resolver si Álvarez es o no culpable de una infracción electoral grave que podría desembocar en su destitución. Un juez admitió la petición de medidas cautelares solicitada por un grupo de trabajadores de CENEL. Se trata de una suspensión temporal de la directiva del Comité de Empresa de Trabajadores de CENEL registrada en el Ministerio de Trabajo en agosto de este año. La acción de protección también ordena la prohibición de cambio de representante legal para proteger los bienes y el dinero de los trabajadores. Recordemos que hace varias semanas se presentaron acusaciones contra el líder sindical Richard Gómez y la noche del miércoles la Fiscalía allanó la sede del Comité de Empresa de CENEL. Al menos 5.000 transportistas han recibido las compensaciones. Además, se amplió la cobertura del bono de desarrollo humano, informaron ministros en una entrevista radial.
El gabinete centra sus esfuerzos en entregar las compensaciones que dispuso el presidente Daniel Noboa en el marco de la redistribución del subsidio al diésel. En una entrevista radial en Latacunga, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, habló de la implementación del sistema de bonificaciones para transportistas que fue creado para evitar que el costo de los pasajes suba. Precisó que 8.000 de un total de 23.000 beneficiarios ya se han registrado y que hasta la noche del miércoles 5.000 ya habían recibido un primer pago. Bonificaciones que van desde los $400 a $700 para el transporte urbano. El transporte inter e intraprovincial hemos determinado valores que van desde los $1.200 hasta los $1.800 mensuales en función de cuánto se consume por mes en esas modalidades. Pero adicional a la entrega directa de recursos habrá inversión. El ministro citó como ejemplo la implementación de estaciones de descanso en puntos estratégicos de la red vial estatal. ¿Dónde las vamos a implementar? Afuera de Puerto Bolívar, afuera de la autoridad portuaria, en la vía Buena Fe Babahoyo, donde ya se están esperando las expropiaciones. Luque recordó que hay otras compensaciones dirigidas al sector agroproductivo, bonos, créditos y entrega de maquinarias e insumos. El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, también participó en el diálogo. Comentó que buena parte de los $1.200 millones que en promedio se utilizaban anualmente para mantener el subsidio, ahora se destinarán para ampliar la cobertura del bono de desarrollo humano. Este año vamos a invertir más o menos $70 millones en la inclusión de estas 55.000 familias, familias que además están en los deciles de pobreza más bajos. Burbano informó que incluso hay una proyección de crecimiento prevista hasta 2019. Entre 40 y 50.000 nuevas familias van a ingresar por año. Ya liberando estos recursos que estaban yendo a las economías ilegales, claramente podemos generar un presupuesto. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, por su parte, aseguró que no ha habido un incremento real de precios en los productos de la canasta básica, sino una especulación que está siendo controlada. Hemos visitado un total de 10.489 locales. Tenemos 19 locales clausurados, desde aquellos que llegan a los mercados de transferencias hasta las tiendas de barrio. Y reiteró que no se permitirán paralizaciones ni bloqueos de vías. Hemos presentado denuncias que se van a tramitar, que se están tramitando, porque lo que no vamos a permitir es que ciudadanos que necesitan transportarse por las vías del Ecuador sean impedidos de ejercer sus derechos. Los tres funcionarios insistieron en que lo que busca el gobierno con la medida, además de debilitar la economía de las mafias, es empezar a cerrar las brechas sociales.